9 de la mañana, 24 minutos. A continuación, vamos a dialogar con Sergio Andrés Seminario Valenzuela, que ha sido, pues, secretario de comunicación de 2 gobiernos, etcétera. Y queremos un entendido con Sergio Andrés para ver si ya empezamos el diálogo. Buenos días. Hola Alcides, buenos días. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Yo los estás? veo, no sé si ustedes me ven. Sí, ya mismo lo vemos. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Ahí lo Buenos vemos. días. Estoy acá con mi Hola. compañera Noemí Ceballos. Hola Y queremos, Noemí, buenos días. oye, queremos Buenos días, aprovechar, Andrés. Mucho gusto. Andrés, queremos aprovechar de tu experiencia en el manejo de estas crisis políticas que se derivan en asuntos de comunicación también, ¿verdad? Sí. ¿Alguna vez en tu experiencia has podido leer la manera como ha empezado un gobierno que tiene, como creo, 8 días, con tantos sucesos de toda índole como el nuestro? ¿Alguna vez has experimentado, has leído, o tú crees que esto se trata ya de un asunto sui generis? Yo creo que se trata de un asunto sui generis porque ese fue su nacimiento, ese fue su génesis. Por eso, fue el juego de palabras. Mira, una convocatoria a elecciones inesperada en la mitad de un mandato con un grupo de candidatos de los cuales salen 2 opciones, una de ellas esperada, la otra totalmente inesperada según las encuestas y según los analistas y según los opinólogos, que además es quien gana las elecciones, pues claro, todo suena a absolutamente nuevo. Además, con una propuesta de un nuevo Ecuador, propuesta que se empieza a consolidar como concepto, si tú quieres, a través de los siguientes símbolos. Primero, un discurso cortísimo de posesión, corto y concreto. Segundo, un par de acciones muy específicas, promesas de campaña que se cumplieron. Tercero, un gabinete que se ha ido formando en el camino muy joven. Cuarto, un conflicto con la vicepresidenta que es evidente. Quinto, todo lo demás sumado a para mí, un tema ya de la sociedad, ¿no? Y es este ruptura del tejido social cuando es muy fácil construir teorías conspirativas de todos lados, ¿no? Desde traición del uno, traición de la otra, lo que esa traición puede significar, lo que no puede significar, y este intento de generar más conflicto alrededor de cosas que en algunos casos son absolutamente nuevas y nada más. No es lo que estábamos acostumbrados. Por tanto, esto es diferente, esto es nuevo, no lo tengo en mis registros del pasado. Sí, es absolutamente nuevo, absolutamente diferente, es distinto. La pregunta que tengo entonces es: ¿a dónde nos lleva? Porque ahí sí debo hacer una puntualización, Alcides y Noemí. Nos Sí. han hablado de un nuevo Ecuador, ¿no? Y todo esto está en el contexto del nuevo Ecuador, pero ¿qué rayos es ese nuevo Ecuador? Creo que es De parte de acuerdo. la tarea que tiene el secretario de Comunicación, explicarnos Sí. que esa visión que tiene el presidente del nuevo Ecuador, pues no puede ser simplemente el conflicto o el cumplir con promesas de campaña, sino a dónde nos lleva cada una de esas cosas, ¿no? Hay muchas preguntas que hacer entre Noemí y yo, a quien pues debemos de aprovechar de su experiencia para sacar revelaciones, ¿verdad? Por ejemplo, te faltó dentro de la numeración de los acontecimientos abruptos que ha tenido un gobierno corto de 18 meses, con 8 días de ejercicio del mandato. Lo más importante, que a veces en el mundo de la crueldad y en la realidad se lo pone en primer lugar, el tema económico. Tú puedes tener muchos problemas en tu casa, te peleas con tu esposa, te peleas con tus hijos, pero si no tienes plata, ¿cómo resuelves los problemas del país? En este momento, para el mes de diciembre, se vienen los décimos, se vienen las deudas, los compromisos, los gastos. 2.200, 2.400, 2.800 millones que no tiene. Por ahí dicen, Andrés, que podría haber la probabilidad de que saques algún billete con el tema de los contratos de las telefónicas, que podrían ser 800, 900 millones. Pero si no tienes dinero, ¿cómo resuelves todos los problemas que se te vienen encima, Andrés?
Mira, creo que tienes razón en decir que es un tema que falta, pero ahí déjame contrastarlo con la otra cara de la moneda. Yo creo que debemos ver el tema económico y el tema de seguridad, que son gravísimos en el largo plazo. ¿Cómo Y los resolvemos en el largo de plazo? los Pues, sí, apagones, pues tampoco, no deja atrás los apagones, pues Andrés. sí, que tiene que ver con la productividad, pero en el corto plazo los temas son coyunturales, Alcides, y hay que resolverlos en el corto plazo, sí, pero sobre todo tenemos que romper esta espiral de problemas consecutivos. Los apagones no es nuevo este año, se viene arrastrando. Debemos empezar a pensar en soluciones definitivas y de largo plazo, debemos empezar a pensar, cuando yo pienso en un nuevo Ecuador, pienso en un Ecuador que no tiene estos problemas que venimos arrastrando, que generan noticia, que generan titular, que generan conflicto, que se superan porque un problema nuevo los opaca, pero que en el fondo siguen ahí, siguen latentes. En el tema económico, creo que el haber enviado un proyecto de ley, más allá de si estés a favor o en contra del modelo que está proponiendo ese proyecto de ley económico urgente, ahí hay una propuesta específica respecto al tema económico de largo plazo para generar empleabilidad, para generar productividad. Claro, a eso le sumas lo que acabas de decir, apagones, y entonces, si no terminamos esta entrevista hasta las 11 de la mañana, a mí me cortan la luz el día de hoy, por ejemplo. Esta es la realidad. Y ¿No? esto no sucedía, ¿no? Pero de nuevo, yo creo, Alcides, yo creo, Noemí, que tenemos que ver dos cosas. Uno, la solución de los temas coyunturales, y dos, propuestas concretas para resolver los problemas en el largo plazo. Y esto sumemos un tema, una variable adicional al CIDES y NOMI, y es que el gobierno tiene 18 meses, pero para fines prácticos, en los próximos 4 o 5 meses, si no 3, la oposición va a empezar a ser mucho más agreste porque se vienen elecciones, La ¿no? campaña, en Claro, marzo. exactamente. Luego, hablar de un acuerdo de largo plazo pensando en el país empieza por decir, bueno, ¿cuál es el país que queremos todos juntos? Pues no puede ser que no nos pongamos de acuerdo en algo, en dos o tres cosas específicas. En una nos ponemos de acuerdo, en los triunfos de la selección. Bueno, debiéramos poder encontrar dos o tres cosas más, ¿no? Y trabajar sobre ellas. De acuerdo. Noemí. De acuerdo. Andrés, yo sí quisiera hablar el punto de la reforma tributaria que he enviado, porque me parece un punto interesante de el ir por largo plazo. Y yo coincido porque los gobiernos anteriores se han centrado en enviar reformas para poder generar ingresos a la caja de forma inmediata. Por ejemplo, Mm. contribuciones. Porque las contribuciones que han atacado al patrimonio, de hecho, se hablaba de una contribución a las instituciones financieras, que entiendo solo sacaron, porque ya en el documento enviado a la Asamblea no está. Pero básicamente la reforma no tiene pues un impuesto para recaudar de forma inmediata. Tiene un régimen de asociación público-privado que no sé si ha tenido la oportunidad de leer, lo que me ha llamado mucho la atención porque ya existe hoy asociaciones públicos-privadas. De Mm. hecho, esa es una segunda pregunta que lo dejo para después para conversar sobre este tema, que también es interesante, pero lo único que hace básicamente para generar recaudación es poner una autorretención a unos contribuyentes catalogados como grandes contribuyentes. Pero honestamente, los entendidos en la materia, no hay, digamos, un mayor generación de ingresos en esa reforma, que no era lo Empecemos. que se esperaba, pues, ¿no? Voy a empezar, Noemí, diciendo que no soy especialista en el tema, No, no soy de acuerdo. economista, y lo voy a ver desde el ángulo en que veo las cosas, que es el ángulo de la comunicación. Tenía un profesor que decía que qué curioso es que todo se parezca a un clavo cuando tu herramienta es un martillo, ¿no? Mi herramienta es la comunicación. Y aquí voy a volver al tema. Incluso en esta ley enviada, que tiene varios capítulos, algunos de ellos me parecen muy interesantes, como el de la empleabilidad de un Ujú. rango etario. Me preocupa que no estén pensando en tercera edad, que bien debió haber sido incorporado, por ejemplo, si tuviese que hacer una crítica, pero me parece muy bien, un rango etario joven. O la incorporación de personas que han estado privadas de la libertad, que De se acuerdo. facilite su empleabilidad. Está muy bien, pero de nuevo, desde la perspectiva de largo plazo, ¿dónde queremos ir? Eso genera beneficios tributarios para quienes emplean a estas personas. ¿Y por qué las queremos emplear?
solamente por combatir el desempleo, o hay algo más detrás, ¿no? Zonas francas, estos distintos conceptos que están puestos en este proyecto de ley, ¿hacia dónde nos quieren llevar? Y no estoy diciendo, a ver, que queremos ser no sé, como Singapur, porque podríamos inventarnos el ser como Marte. El punto es, debiéramos tener una referencia para saber si nos acomoda o nos incomoda ese y como ese otros proyectos. Pues lo que no tenemos del todo claro todavía es esto. ¿Cuál es la visión de largo plazo? ¿Es un gobierno de 18 meses? Sí, pero puede sentar las bases para el largo plazo, ¿no? De acuerdo. Y es ahí donde siento que nos quedan debiendo un nuevo Ecuador. El haberlo convertido en un el tema de campaña, en haberlo convertido en un logotipo que cierra los comunicados del gobierno es insuficiente. Sí, sí, no, coincido. Y es que justamente por eso y queda la incertidumbre de, bueno, ¿y dónde se van a obtener los recursos que claramente necesita el Estado, como decía el CIDES, para pagar los décimos en diciembre? Que bueno, esta reforma ya ingresaría para el 2024 y otros aspectos. Ahora, no sé si he escuchado el tema de las asociaciones públicos-privadas, creo que ha habido alguna tema ahí con el puerto de Manta. Yo creo que parte de los recursos que necesita el Estado puede ser el revisar todas esas alianzas públicos-privadas que en su momento se otorgaron para ver cuál es el retorno del Estado para poder obtener recursos, ¿no? No sé si conoce del tema y nos puede dar su opinión sobre ese aspecto. Yo creo, Noemí, que debiéramos acercarlo lo más posible al entendimiento de la gente. Entonces, me voy a permitir usar un ejemplo muy pedestre, muy cotidiano. Digamos por un instante que Alcides es el presidente de este país imaginario sobre el cual quiero hacer una hipótesis. Y usted y yo, Noemí, decidimos poner una tienda. Tenemos dos opciones. La una es decirle a Alcides como líder del país, oye, apóyanos a poner esta tienda, nosotros corremos con los gastos, con el riesgo financiero, porque tú no tienes dinero y solo necesitamos que crees el ambiente. La otra opción es que Alcides diga, no, veo que es un buen negocio en el largo plazo, así que yo quiero ser socio. La tercera opción es que diga Alcides, no, ¿sabes qué? No, ustedes no participan, eso me corresponde a mí porque tengo que alimentar a mi gente, ¿no? Las tres son opciones válidas, son caminos absolutamente válidos, cada uno más de izquierda o más de derecha si usted quiere, pero el punto acá es, de nuevo, es a dónde queremos ir. ¿Qué tipo de bienestar queremos darle a la gente? ¿Qué tipo de facilidades queremos darle a la gente? Yo sí creo que el Estado debe intervenir lo menos posible, pero en un nivel de inequidad como el que tenemos en Ecuador, debe haber participación del Estado de alguna manera, ¿no? Estas alianzas público-privadas creo que son un buen camino para que alguien ponga el dinero en algo específico que necesita el Ecuador, porque el punto también acá es, bueno, encontremos las áreas estratégicas en donde hay que hacer las inversiones de largo plazo, ¿no? Los El sectores ejemplo de la tienda fue un justamente. mal ejemplo de largo plazo, pero si hablamos de una central eólica, ¿no? Para hacer energía, y de hecho el proyecto de ley prevé facilidades tributarias para quienes quieren buscar energías renovables y demás. Ahí me parecería bien, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que priorizar, y si hay alguien que está dispuesto a poner el dinero, pues que lo ponga, ¿no? Ahí el tema, Noemí, es que las reglas del juego, una vez establecidas, se mantengan y sean reglas claras para todos. No pueden haber privilegios ni cambios en el camino, porque es como inclinar la cancha una vez que ha empezado el partido, ¿no? Y perdón por ser tan pedestre con los ejemplos, pero es que creo que necesitamos entenderlo de esa manera para poder, de nuevo, estar a favor o en contra, ¿no? Y tener una opinión un poco más estructurada sobre el tema. Totalmente, totalmente. Sergio Andrés, Dígame, señor. El papel del secretario de Comunicación, ¿verdad? Un hombre que tú y yo y muchísimos de los que estamos inmersos en el tema de la comunicación, ya sea como politólogos, estrategas o como periodistas, sabemos quién es. Lo he escuchado hablar de muchísimos temas. No parece que fuera secretario de Comunicación solamente. Parece que fuera hasta ministro de gobierno, jefe de bloque. Habla mucho y está bien que hable mucho y su trabajo debe ser la comunicación, no solamente del presidente,
del gobierno y que democratice la comunicación, no solamente que hable para Guayaquil y Quito, que hable para las 24 provincias del Ecuador. Entonces yo lo veo a Roberto Izurieta manejando crisis. La primera, la crisis con la vicepresidenta. Yo veo que él la está manejando, aunque alguien me diga, pero yo no veo que está declarando, pero está haciendo. No, el presidente no la puede recibir, vaya a hablar con la canciller. Eso es una gestión, directa o indirectamente, de Roberto Izurieta, para mi concepto. Entonces yo digo, hay que manejar una crisis en este país. Y de esa crisis podemos elaborar lo que muchos han dicho. ¿Qué significa el nuevo Ecuador? Defíname. Empecemos a manejar crisis. Yo quiero tu comentario, Sergio Andrés. Seguro, Alcides. Mira, hay varios temas en tu pregunta. El primero es el rol que está desempeñando Roberto Izurieta, creo que es dual. Por un lado es secretario de comunicación, le hace estratega ejecutor de la comunicación del Ejecutivo, pero creo que también está desempeñando el rol de vocero del gobierno. Y por eso es que habla de varios temas, ¿no? En algún punto, yo he sostenido ya desde hace un par de semanas que el gobierno necesita un vocero distinto a su secretario de comunicación, un Speaker of the House como hay en el modelo estadounidense. Porque hoy lo que tienes es al presidente dando declaraciones muy específicas, lo cual está muy bien, a su secretario de comunicación diciendo muchas cosas y luego no tienes a nadie más excepto, voy a tu segundo punto, la vicepresidenta contando su historia. Sí, yo tengo el mismo gesto haría yo, Noemí, porque creo que estas cosas debieron quedar claras antes de la posesión. Antes de la posesión. En el camino, por las razones que sea y que no conozco, se evidenció un divorcio, pero es que es un solo gobierno. Y en ese proceso de evidenciar el divorcio hemos escuchado narrativas que van hasta la denuncia, porque así lo percibí, y esto es personalísimo, así lo entendí yo, la denuncia de la vicepresidenta respecto a una acción específica del presidente diciendo que había, cito textual, traicionado la voluntad de los ecuatorianos. Sí. Esto solo puede oler a rompimiento, pero tienen, como decía el CIDES, 8 días en funciones, ¿no? Luego, pues aquí claramente hay un problema, claramente hay intereses en ambas partes, pero una de ellas tiene la legitimidad del voto para hacer lo que dijo que va a hacer y que está haciendo, ¿no? La otra tiene la legitimidad para acompañarlo y para hacer las cosas que de acuerdo a la Constitución el presidente le diga que haga. Ir más allá y crear un espacio de opinión propio, con un equipo de trabajo propio y además quejarse que no la dejan ir más lejos, me parece que es inapropiado, por decirlo menos. Y me parece que esto, lamentablemente, en un país tan desinstitucionalizado como el nuestro, nos va a pasar factura porque debilita la democracia, debilita las instituciones, debilita la credibilidad, no del presidente, de todos, ¿no? Sergio Andrés. En un país tú no crees en las autoridades. Y más allá de eso, además está permitiendo construir teorías de conspiración que son realmente tiradas de los cabellos. Creo que no... Sergio Andrés. Dímelo. Habíamos dicho que aquí teníamos muchísimas preguntas que hacerte, porque hay muchísimas cosas de qué preguntar. Por ejemplo, el tema político parlamentario. La verdad es que no sé, pero me daría la impresión de que el presidente Noboa erró al haber hecho un pacto, aunque otros dicen que son acuerdos, etcétera, pacto con los cristianos y los correístas. ¿Por qué? Como tú dices, en marzo empieza la campaña y cada cual busca su andarivel y no van a ser aliados, pues. Entonces, le quedan 3 meses de luna de miel al presidente Noboa. Por eso es que ha mandado el primer proyecto de ley económica urgente. No sé cuáles otros más mande. Esto no va a durar mucho. No va a durar mucho. Entonces,
¿Por qué mejor la táctica hubiese sido no con los correístas, no con los socialcristianos, busquemos con nosotros pues una alianza, ¿no le parece? Porque con el bloque de la RC y de los socialcristianos tienes un grupo mayoritario dentro de la asamblea, primero. Y segundo, a ver, ¿por qué le tenemos miedo al tema pacto? Pacto, alianza, trato, convenio, concierto, tratado, contrato, son sinónimos. Y sentarse a conversar para temas específicos está bien. Sentarse a conversar para temas específicos y ocultar los temas específicos creo que es lo que está mal. Y en este caso, las líneas rojas que no pretende cruzar el presidente ya las dijo. Públicamente él ha dicho que va a conversar de temas A, B y C y que no va a aceptar conversaciones vinculadas a X, Y y Z. En este punto creo que es momento de darle el beneficio de la duda, si tú quieres, y que se vean las acciones. Y si incumple, luego lo sancionas, pero anticipadamente hacer una crítica pre-mortem me parece, en tan corto tiempo, me parece inadecuado. De acuerdo. ¿Saben qué me preocupa muchísimo al CIDES y Noemí? Sí, Y sí. que quienes nos escuchan. Me preocupan que, de nuevo, siendo los problemas económicos y de seguridad los más importantes que tenemos en el día a día, en nuestra cotidianidad, estemos discutiendo de política. Ujú. ¿Tiene la Asamblea derecho o no de llamar a juicio político, terminar el juicio político del expresidente Lazo? El señor ya está en su casa. Déjenlo en paz. Y si alguien lo va a sancionar alguna vez, es si él decide volver a ser candidato y pierde, ¿qué mayor sanción que esa puede haber? Y ojo, no estoy en favor o en contra de un movimiento o partido o demás, pero esto es sentido común, ¿no? Ujú. Las reglas del juego están definidas, juguemos en base a esas reglas del juego. Y ya De está. acuerdo. Sí, yo coincido totalmente. Creo que estamos cayendo en temas que no son relevantes, no son importantes. Creo que en un mundo globalizado en donde estamos a un mensaje que se haga viral en redes sociales, hay muchas personas que creen tener la palabra. Por ejemplo, envían eh, una propuesta de ley y sale una asambleísta, la de RC, hermana de Correa, Pirine Correa, la señora Correa, a decir de que, bueno, que esto no es que se presente cualquier cosa ni que ellos van a aceptar cualquier cosa. O sea, como a politizar todo. Entonces, creo que ese no es el camino desde mi punto de vista. Coincido también. Estoy de acuerdo, Noemí. De hecho, la primera pregunta sería, señor asambleísta, ¿leyó lo que le envió el presidente? De acuerdo. Ah, lo leyó y no está de acuerdo. Ah, bueno, ok, tiene todo el derecho de salir y decir no estoy de acuerdo y voy a votar en contra. Pero exacto, el tema es, tenemos tan a flor de piel el tema político y convertimos todo en político y bajo esa perspectiva le damos una magnitud que no tiene. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, ahí la pregunta sería teniendo en cuenta lo que pasó con el gobierno anterior, teniendo en consideración que es un gobierno de un año y medio y que hay varios intereses, digo, individuales sobre el colectivo, ¿qué debería de hacer este gobierno para no caer en lo mismo? Porque el temor como ciudadana es que vuelva a pasar lo mismo que pasó en el gobierno anterior. Entonces, Yo, por dónde? Porque uno de los problemas graves, perdóneme solamente para agregar esto, que pasó en el gobierno anterior, desde mi punto de vista, fue la comunicación. El gobierno no comunicaba. Entonces, ¿por dónde debe ir ahora este gobierno para hacer las cosas distintas? comunicando. Y ahí la siguiente pregunta obvia es, pero usted fue secretario de comunicación y ¿por qué no comunicó? Y la gran diferencia que hay entre comunicar e informar es la respuesta. Informar es transmitir información, data, hechos, ¿no? Ujú. 4 hospitales, 5 escuelas, 3 puentes. Eso son hechos. Esos hechos, cuando uno los escucha, los interpreta bajo su cosmovisión. 3 hospitales son muchos pocos, a mí me parece muy poco. No hay ninguno en la zona en donde yo vivo. Ah, entonces, que haya hecho 3 debo condenarlo porque solo hizo 3. Pero si yo vivo cerca de un hospital y han hecho 3, yo digo, uff, está bueno, porque yo tengo 1 y ahora hay 3 más. ¿Sí? Primero, el mensaje al que quiero llegar es al siguiente. Comunicar es compartir, y compartir tiene que ver con el relato, tiene que ver con la narrativa. Compartir hechos y cifras no es contar historias. Y si algo no hicimos porque fui parte de, y luego no hizo cuando yo no estuve,
fue contar historias. De hecho, el resumen final del presidente, del expresidente Lasso, en su libro, no es una historia. No hay una suerte de moraleja, no hay un momento de vulnerabilidad donde digan, ¿sabes qué? Esto me hubiera gustado hacerlo así, pero me equivoqué o no alcancé, o no hay un momento de debilidad, ¿no? Y se planteó todo el tiempo como el gobierno, el héroe, cuando el héroe es el ecuatoriano y la ecuatoriana, que está ahí en la calle todos los días, y el gobierno, y así lo dije que el día en que me posicioné, para mí el gobierno es una instancia de servicio porque el gobierno es una herramienta para que la gente encuentre bienestar. Y no lo logré. Y reconozco haber fallado en algunas cosas, pero esta es la oportunidad para que Roberto Izurieta pueda contar las historias que queremos escuchar. Y una de esas historias es, ¿cuál es ese Ecuador que ellos han visionado, que lo han llamado Nuevo Ecuador? ¿De qué se trata? ¿Para quién es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo nos van a llevar allá? Porque si yo no sé a dónde nos están llevando, el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, cuando se encuentra con el gato de Cheshire y una bifurcación del camino, y Alicia le pregunta qué camino debo tomar, y el gato que estaba en el árbol le dice, no importa el camino que tomes si no sabes a dónde vas. Claro. Es clave saber a dónde vamos, para saber que los caminos que estamos tomando son correctos o hay que corregirlos. Las 9 de la mañana, 51 minutos, 9 de la mañana, 51 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con Sergio Andrés Seminario Valenzuela, quien fue antes, pues, secretario de Comunicación de los gobiernos de Alfredo Palacio y de Guillermo Lasso. Sergio Andrés, tú has dicho la necesidad de que este gobierno tenga un vocero, ¿verdad? Pero un vocero del presidente, un vocero de la presidencia, un vocero de quién, tomando en cuenta que al lado tienes a un todoterreno, pues como es Roberto Izurieta, porque también habla mucho y a veces es como vocero, es como consultor, a veces es como estratega, a veces habla como ministro de gobierno, bueno, habla de mucho porque también es un hombre muy preparado, ¿verdad? ¿Un vocero para qué? Yo creo que hay varias instancias. El vocero principal de un gobierno es el presidente y creo que debe quedarse esa vocería en el presidente para aquellas cosas positivas o de solución de crisis. Tienes una siguiente instancia que es la vocería del gobierno. Y es esta la que yo creo que debiera existir y no ser el secretario de comunicación el mismo vocero de gobierno. Yo creo que para ciertas instancias la figura de Roberto Izurieta debe dar declaraciones, pero en el día a día, Alcides y Noemí, yo creo que en el día a día debiera haber un vocero que te está contando cuál es la historia. ¿Por qué? Porque si tú no dices lo que eres y haces, alguien va a decir lo que no eres y no haces. Hoy por hoy, con las redes sociales, digamos que igual hay alguien que dice lo que no eres y no haces, pero es que si tú no cuentas tu versión, la única narrativa que existe es la de los demás. Y cuando sales a corregirla, tu versión se vuelve en la corrección de los demás, en una reacción, no crea un mito de gobierno. Y lo que se necesita ahora es construir este mito de gobierno. Olvídate de la reelección, ni siquiera la incorporo como una variable de la ecuación. Con o sin reelección, tienes que pensar en construir cuál es este nuevo Ecuador del que estamos hablando, al cual quienes votaron por Daniel Noboa apoyaron como concepto. Ahora hay que llevarlo a la práctica, pero ¿cuál es esa práctica? De nuevo, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Decir simplemente vamos a generar empleo, está bien, pero ¿para qué? Bueno, todos queremos ser parte de algo más importante, más grande que nosotros mismos. Ecuador como nación, ¿no? Como república, tiene que tener clara cuál es su visión. Y esa visión, se las voy a poner de esta manera muy pedestre. ¿No les llama la atención que cada vez que hay un nuevo gobierno cambie el logo y el nombre del gobierno? Sí. ¿Por qué rayos hay que cambiarlo? Es un solo país, República del Ecuador. Lo que cambia es el gobierno. ¿Y qué es el gobierno? El gobierno es la herramienta que permite que los ecuatorianos, miembros de esa República del Ecuador, logren o no el bienestar. Pero ¿por qué andar cambiando de logo? ¿Por qué querer poner una impronta de diseño y no realmente de fondo, que trascienda en el tiempo? A mí me preocupa muchísimo que estemos pensando que cada vez que llega un gobierno nuevo tiene que cambiar el logo. ¿Para qué? Un tema de ego. Andrés, pero también los organismos seccionales cambian, le ponen ciudadana. Pero innecesario.
Piensen en esto. Marlboro o Coca-Cola, por citar dos marcas que no sé si los auspician, no, Marlboro no los puede auspiciar, pero qué pena haberlo citado, pero fue el primero que se me ocurrió. Tuvo el vaquero Bob cabalgando más de 75 años y en ese lapso tuvo más de Por el un mismo caballo. director de marketing. Coca-Cola, tú has visto que Coca-Cola de la noche a la mañana cambia a su gerente y entonces, o su presidente o su vicepresidente mundial de marketing y cambia totalmente la estrategia. La respuesta es sí, una vez, y le fue mal, y lo votaron y pusieron a alguien de nuevo. Luego, si entendemos que República del Ecuador es algo que debe trascender el periodo gubernamental, porque hay que construirla en el tiempo y es intrageneracional, ¿por qué estar cambiando los logos? Sea del municipio, de la provincia o del país. Oiga, Sergio Andrés, voy a ser un poco drástico en lo que le voy a preguntar, ¿verdad? Sobre esto del vocero presidencial. Le digo una cosa, tiene que ser serrano, porque si es costeño, va a tener muchos problemas con la burocracia, y si no, que lo digas tú. Yo, de hecho, voy a ser más dramático, Alcides. Yo creo que debe haber más de uno, debe ser mujer, debemos regionalizarlos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué debería como que cumplir Porque con las todas esas formas de ver, porque características? las formas de ver el Ecuador son distintas en Quito, en Cuenca, en Manta o en Ah, Guayaquil. eso sí, Totalmente de acuerdo. totalmente. Y necesitamos a alguien que, para poder transmitir un mensaje, para poder comunicar, por eso el problema no es de comunicación, para poder establecer ese nexo, ese contacto, el vocero tiene que hablar el lenguaje de la gente a la que se está dirigiendo. Entonces sí, tienes un vocero nacional, ¿no? Secretario de comunicación, pero luego tienes un vocero diario que te cuenta la historia en el lenguaje en el que estás acostumbrado a escuchar en la calle en tu ciudad. Creo Ok, que, creo que va por ahí. clarísimo, clarísimo. En esa línea, ¿qué rol crees que juega la esposa del presidente dentro de todo el sistema de comunicación y donde se quiere llegar? En el nuevo Ecuador, siendo ella una nativa digital, un rol importantísimo, porque ella es digamos que es su cable a tierra, perdón por la metáfora, con una audiencia muy amplia de ecuatorianos jóvenes que son nativos digitales como ella. Y ahí Mm. confieso, por ejemplo, yo no soy audiencia. Luego, eso significa que tiene que haber alguien que funja de vocero para las personas mayores como Alcides o como yo, y ella puede muy bien ocupar su espacio en esa audiencia de nativos digitales. Primero. Segundo, y creo que es más estratégico aún, la figura de la familia es muy importante en el país, muy importante. Creo que jugó un rol en las elecciones, en las últimas elecciones, en las anteriores también. Y por tanto, el que esté ella, el que esté con... y esto no es un comentario que aplauda la fatuidad del bebé de Carondelet, por ejemplo, pero es que son símbolos, ¿no? Si Ecuador es una familia y la primera familia elegida está bien, en teoría podemos tener problemas, pero a la larga los vamos a superar porque estamos bien. Entendido. Son todos los símbolos que hay detrás del tema y, como decía, familia, hogar, muy importantes para el Ecuador. Clarísimo. Sergio Andrés, esto de la presencia de los jóvenes Sí. en el gabinete presidencial, ¿verdad? Muchos dicen que hay jóvenes de 33, 34, 36 años Ah, no, y mujeres también, un equilibrio de 9 a 9. Muchos han dicho que la juventud es una fortaleza y no una debilidad. Lo Pero dijo el presidente el día de su posesión. claro, y además les ha pedido mediciones, ¿verdad? Les ha pedido que presenten sus proyectos, sus propuestas y que les va a medir el desarrollo y el rendimiento, ¿verdad? Entonces, no está jugando con fuego en el momento en que pone a gente extremadamente joven, que cuando llega a los ministerios le caen algunos, ¿verdad? Con diferentes opciones y propósitos. Unos con buenos objetivos y otros no tan bien, haciéndoles firmar documentos que para después
le vaya a ocasionar problemas con la ley. ¿No crees un poquito que debería haber una especie como de equilibrio? Jóvenes con gente experimentada que maneja un ministerio determinado, por ejemplo. Yo creo, Alcides, que el equilibrio de la experiencia es necesario, pero aquí déjame contarte una anécdota, porque tuve esta conversación en casa y yo decía, es un riesgo que hayan tantos ministros jóvenes cuya primera experiencia laboral formal sea esta. Y mi hijo de 20 años me dijo, papá, ¿y qué pasa si le va bien? Ante ese argumento, ¿qué le puedo decir yo? Tiene razón, hay la posibilidad de que le vaya bien. Claro, estamos acostumbrados a que tienen que los ministros ser gente conocida, que tengan algo de experiencia, que tengan recorrido y demás. Luego, ¿cuál es lo mejor? ¿Cuál es el mejor de los mundos, creo yo? ¿No? Me parece estupendo los ministros jóvenes, pero debieran tener a su lado, y supongo lo tienen, alguien de experiencia, porque detrás del comentario que hiciste, Alcides, hay algo muy importante, y es que la dinámica de la cosa pública no se parece en nada a la dinámica de la cosa privada. Son dos mundos distintos. Y necesitas a alguien que entienda cómo funciona la cosa pública para que te pueda ayudar a lograr tus resultados. Ahora, volvamos al principio. Resultados para llevarnos a dónde, para hacer qué. ¿Qué es el nuevo Ecuador? De nuevo, perdón la necedad, ¿no? Soy terco en el tema, pero creo que parte del trabajo que debiéramos entender claramente hacia dónde estamos yendo. De acuerdo. El nuevo Ecuador, el despelote, como se ha dicho. Bueno, si el nuevo Ecuador es un despelote, que viva el despelote, pero ¿qué es el despelote? Para ti debe ser una cosa, para Noemí otra y para mí una tercera cosa totalmente distinta. Si no lo conversamos y no nos ponemos de acuerdo, no va a ser un despelote, van a ser 3, 15, 20, 50, 200 no, pues tiene que millones de despelotes. Tiene que haber uno solo, pues, Andrés. Bueno, la definición la debe de tomar el gobierno, pues no nosotros, o la oposición, pues. Exactamente, porque si el gobierno no define, Alcides y Noemí, alguien va a definir por ellos. De acuerdo. Y eso va a hacer el despelote. Entonces, claro, y de hecho, solo para una digresión filosófica, solo por un instante, las revoluciones duran un momento y hacen un cambio drástico de las cosas. Los despelotes pueden durar mucho tiempo y vivir en el caos y en... Parece que perdimos el audio, Andrés. Perdimos tu audio, te estamos viendo, pero no te estamos escuchando. La verdad es que es muy interesante la entrevista con Sergio Andrés de Seminario Valenzuela. No sé si se le fue la luz. Muchísimas. ¿Se le fue la luz? Uy, chica. No sé. Puede ser. Se fue la luz. Puede ser que sea eso. Qué pena. La verdad es que habíamos desarrollado algunos temas y faltaban unos más. Sí. Estaba muy interesante. Sí, muy interesante, sí, ¿no? Esto de la definición del nuevo Ecuador. Cortaron la luz, mira usted. 10 de la mañana con 3 minutos. Bueno, él nos había advertido que si íbamos a seguir hablando hasta las 11 de la mañana le iban a cortar la luz. De acuerdo. Ayer a mí a ver, si está. Solo como anécdota se fue la luz en casa. Eso estábamos comentando. Eso estábamos comentando porque tú nos habías advertido ya, Andrés, sobre el tema. Pero bueno, sigamos porque todavía nos quedan un par de preguntas Así más. Es. Estabas tú desarrollando. Listo. Sí. Sí, de pronto sí, todo se apagó, así que si me recuerdas y volvemos a conversar sobre ello. Decía que el tema del nuevo Ecuador, ¿verdad? El despelote, como llaman otros, en la necesidad de que el gobierno tiene que definir ya las acciones. Por ejemplo, ahora que nos la da el primer ejemplo, el tema de los apagones. Yo creo que si no toma el gobierno las riendas del problema, más allá de la inseguridad y todo, porque esto lo vivimos a cada rato también, ¿no? El problema de los apagones, si el gobierno no resuelve de cualquier manera, prestando energía a Colombia, comprando a Perú, comprando infraestructura de equipos de termoeléctricos, o de repente nos llega la naturaleza con las lluvias, pero este problema hay que resolverlo ya, porque ya tenemos 8 días de nuevo gobierno y seguimos con el mismo problema del gobierno anterior en apagones, pues, Andrés. Estoy de acuerdo y creo que hay una manera más simple de resolverla para empezar, Alcides.
se los voy a graficar con un ejemplo. El éxito de Uber no es que el vehículo, cuando lo pides, llega más rápido que un taxi amarillo, porque el tráfico es el mismo y la velocidad es relativamente la misma. La diferencia es que en un taxi amarillo tú no sabes cuándo va a pasar uno, y en un Uber cuando lo pides tú sabes cuánto tiempo se demora en llegar, y además puedes ir viendo el recorrido. Es decir, lo que hicieron fue eliminar la incertidumbre. Si algo nos molesta a las personas, como seres humanos, como especie, nos molesta la incertidumbre. ¿A dónde quiero llegar con el ejemplo de Uber y taxis amarillos? Que la primera cosa que debiera decirnos el gobierno es, sí van a seguir habiendo apagones por 2 meses, y los estamos resolviendo como primera instancia. Hubo una declaración ayer que la ministra decía, si mal no me equivoco, que todavía continuarían. Pero es que, ¿cuánto tiempo? No me digas que van a continuar, eso ya lo sé, me lo acabas de cortar y ya está. Dime que van a continuar 2 meses más, pero que estás trabajando para resolverlo. Y si en 1 mes y medio no has logrado resolverlo y ves que se van a demorar otros 2 meses, en ese momento me dices, hemos tratado de avanzar en la solución, hemos hecho estas cosas, estas otras no funcionaron, así que les pido la paciencia de 1 mes más. Y vas comprando tiempo, porque lo que la gente le indigna, sí, es la falta de luz, pero sobre todo es no saber qué va a pasar. Entonces, de nuevo, tenemos que ir contándole a las personas qué es lo que va a ir sucediendo. Y esto no significa revelar estrategias, negociaciones y demás, pero sí decirle a la gente, hacerle notar a la gente que estás tratando el tema, que estás preocupado del tema, que estás tratando de resolverlo y que tienes control sobre ello. Porque si algo nos molesta, insisto, es perder el control. La falta de conocimiento, la incertidumbre, hace que sientas que has perdido el control como persona. Y cuando no tienes control, te molestas y buscas la manera de resolverlo. De acuerdo, totalmente. Andrés, volviendo, porque hace un momento no hice esta pregunta, con el tema de la vicepresidenta, él ya pidió una conversación, tener una conversación con el presidente, pero la respuesta de él fue una conversación con la canciller. ¿Cómo desde tu punto de vista ves esa acción? Yo digo, o sea, no tiene sentido que siga como este divorcio, que es evidente y es claro, porque creo que no contribuye en el país, y también hasta cierto punto como que él siga contribuyendo a que se dé más de hablar y que esto sea el tema como ahorita de moda, pues, ¿no? ¿Cómo pudiera ser para eliminar este tema de raíz desde el punto de vista de una comunicación efectiva? Qué buena pregunta. Yo creo que, entre otras cosas, a ver, hay varias instancias que son importantes cubrir. La primera es, después de que ella ya da la rueda de prensa en donde acepta viajar, da unas entrevistas y vuelve a levantar el ruido sobre el tema. Creo que era innecesario dar esas entrevistas. Con CNN. Segundo, ella pide una reunión con el presidente para coordinar las acciones del viaje, y el presidente le pide y gestiona la reunión con la canciller, que es a quien le corresponde estar en el día a día de las cosas vinculadas a relaciones entre países. Por tanto, la reunión se dio y la colaboración está, ¿verdad? Lo de fondo es, claro, existe alguna suerte de intención o mala intención en mantener el tema del conflicto vigente. La respuesta directa es no lo sé. La respuesta directa también es parece que sí. Y la última respuesta directa a la pregunta, ¿cómo lo resolvemos? Es, no sé si constitucionalmente existe una salida, pero de nuevo, eso generaría un nivel de incertidumbre a la institucionalidad y a la democracia que creo que no es el momento. Mucho menos en un gobierno de un año y algo. Es decir, en el pasado cambiábamos cada 14, 16 meses de presidente. Luego vino Rafael Correa, hubo una época de estabilidad, Lenín Moreno, 4 años completos, y hemos vuelto a caer en pensar que si no nos gusta hay que cambiarlo, ¿no? Los presidentes no son detergentes. De acuerdo. La verdad es que vamos a continuar con la última pregunta porque tenemos otra entrevista que hacer, pero Sergio Andrés, mira, tú sabes bien. Cuando ustedes quieran. Mire,
tú sabes bien que Guayaquil ha sido una ciudad de grandes luchas, ¿verdad? Tú sabes, yo no soy guayaquileño, soy manabita, pero vivo aquí más de 50 años. Y una de las cosas que yo siempre he admirado de los guayaquileños es ese tesón, ese empeño en cuando se quieren hacer algo, lo hacen con cualquier esfuerzo, ¿verdad? Pero lo hacen. El caso específico del Puente de la Unidad Nacional, 1970. Ahora último nomás con el tema del aeropuerto, ¿verdad? Que fue pues entregado en el gobierno de Gustavo Noboa bajo la administración del municipio. ¿Por qué te hago este preámbulo? Porque hay otra obra muy importante que tiene que ver con Guayaquil, el Quinto Puente, ¿verdad? Que todos pensábamos que finalmente pues el gobierno de Guillermo Lasso le dio la administración, la potestad para que la obra sea manejada por el municipio de Guayaquil con la complementariedad de otros municipios y también del Consejo Provincial. Pero este gobierno le quitó esa potestad y entonces nos quedamos nosotros acá en Guayaquil a la espera sentados de que el gobierno lo haga o no lo haga el Quinto Puente. En otras oportunidades, esto hubiese sido una lucha permanente. Yo hubiese salido a la gente, las autoridades, a reclamar porque Guayaquil tenga esta obra bajo la administración del municipio. Y estamos viendo que el alcalde se ha quedado tranquilo y nosotros los que vivimos acá en Guayaquil estamos también tranquilos esperando que el gobierno haga la obra. Y yo no sé si la va a hacer o no. ¿Qué pasa entonces? ¿Se equivocó el gobierno de Lasso entregarle la administración en el último día de su gestión o se equivocó el gobierno de Noboa habérsela quitado? A ver, vamos, voy a tomar tu preámbulo para hacer un punto inicial, Alcides, que es el siguiente. Los guayaquileños nacidos en Guayaquil, que son muchos de ellos líderes de opinión o líderes de industrias o líderes de comercio, ya no viven en Guayaquil. Y quienes sí viven en Guayaquil son gente a quien la ciudad les abrió las puertas, crecieron en ella y crearon y formaron familia en ella y se han desarrollado en ella. Pero ese guayaquileñismo al que haces mención ya no vive en Guayaquil. Primera cosa. Segunda cosa, creo que si no me equivoco, incluso hay un tuit de Darío Herrera, ex ministro de Obras Públicas, antes de César Ron, que habla de un financiamiento de un país amigo para el Quinto Puente, financiamiento que tiene ciertas condiciones, y entiendo que una de ellas es que la administración no esté en el GAT. Puedo estar equivocado, pero lo que conozco de la historia, el tema va por ahí. Luego, tercero y más importante, yo no creo que el gobierno de Daniel Noboa haya dicho que no se va a hacer el puente. Lo que se ha hecho es cambiar la forma que se había decidido en algún momento. Y creo que es ahí donde tenemos que poner el punto sobre la I y criticar o no, en la medida en que se decida o no hacer ese puente. Porque al final del día el puente es importantísimo, absolutamente. Pero, ¿qué es más importante? ¿Que exista el puente o quien haga el puente? De nuevo, dejemos de politizar las cosas, enfoquémonos en lo importante. Lo importante es que haya un puente. Si lo construye, no sé, pues llegaron los marcianos y construyeron el puente, bueno, está bien, gracias. Pero enfoquémonos en las cosas que son importantes, dejemos por un instante la política a un costado. Daniel Noboa y Verónica Abad llegan a la presidencia y vicepresidencia con una campaña lo menos política posible porque la gente está cansada del conflicto político, y lo que estamos teniendo en estos 8 días es conflicto político. Es una paradoja absurda. Es ridículo. Totalmente. De hecho, estaba abriendo ahorita una red social y veía que salen entrevistas de la vicepresidenta. Entonces, parece que todo esto se está politizando y hasta qué punto los medios igual aportan también a este ambiente de politizar Bueno, una situación, un conflicto, ¿no? no solo hay que hacer la crítica a los medios, hay que hacer la crítica al algoritmo, y el algoritmo obedece a cada uno de nosotros y nuestra forma de consumir redes sociales, ¿no? Y claro, queremos estar en el chisme, en el rumor, y preferimos retuitear cosas, así sean falsas, a cambio de likes, porque así es la naturaleza humana, lo dicen los estudios científicos.
llega un punto en que creo que lo que hay que hacer es, se llama ignorancia selectiva, dejar de ver tantas redes sociales, dejar de estar en TikTok, en Twitter, en Instagram, alimentando este morbo que no nos da de comer. Es que de nuevo, lo paradójico es que creemos que esto es importante, pero no lo es. De acuerdo. No lo es. ¿Cuánta gente en este país se dedica a hacer política? El 1% de los ecuatorianos. De verdad. Sí, sí, sí. Sí, o sea, es una cosa impresionante. Y lo peor es que creemos que todos tenemos la razón y empezamos a hablar desde nuestra red social. Es que yo siempre tengo la razón. Claro. Sí, Andrés, muy interesante este diálogo, muy importante y muy trascendentales también tus opiniones. Por eso, la verdad es que estamos muy disfrutando de la entrevista, ¿no? Contigo. Te agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Y la verdad es que vamos a seguir continuamente llamándote para seguir dialogando sobre los grandes temas nacionales. Te agradecemos mucho, Sergio Andrés Seminario Valenzuela, ex secretario de Comunicación, politólogo. Noemí, Alcide, gracias a ustedes y gracias a quienes tuvieron la paciencia de escucharnos. Muy bien. muchísimas gracias. Un gusto, Andrés. Adiós. Gracias, Andrés.